Un cordial saludo y bienvenido una vez más a este devocional que tenemos hoy día. El devocional de hoy será llamado Tres hombres ciegos. Y para ello vamos entonces al libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 35. Y dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Verso 46 del mismo capítulo dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, en un principio les decía yo de que este tema, cierto, que les quiero presentar en esta tarde se llama Tres hombres ciegos. Usted va a decir: Jacob y Juan no eran ciegos. Bueno, a la luz de la Biblia sí estaban ciegos. Dice que se le acercaron a Jesús con una petición. ¿La petición cuál era? Que cuando estuvieran en su gloria, uno se pudiera sentar a la izquierda y otro a la derecha. En primer lugar, ellos fueron a escondidas de los otros discípulos. Cosa que cuando los discípulos restantes se enteraron, se indignaron y al parecer tuvieron un pequeño pleito. Pero dice de que Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Verso 38. O ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Lo primero que salta, o una de las tantas cosas que salta a la vista acá, es que en primer lugar ellos querían lugares de privilegio. Y esto lo hemos hablado ya, ¿cierto?, muchas veces, de que había que preguntarse y examinarse a sí mismo: ¿por qué estoy dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que yo pretendo? Le digo esto porque muchos están a veces dentro de las iglesias con el afán de querer escalar en cuanto a lugares de posición, pero no esperan en Dios. Ellos quieren lugares de privilegio. El móvil de ellos, de su corazón, de muchos que están dentro de nuestras congregaciones, los mueve solamente el afán de poder y de privilegio. Estos hombres que aún habiendo estado ya cierto un par de tiempo con el Señor, al parecer todavía no entendían la esencia de lo que es el Evangelio. Y ese también es un punto importante. Los que estamos dentro de la iglesia a veces no entendemos la esencia del Evangelio. Ocupamos el Evangelio solamente para obtener ciertos lugares de privilegio, ser reconocidos, ser respetados. Lo digo en el sentido, cierto, de querer escalar, cierto, y tener un lugar donde todos poco menos nos hagan reverencia. Estos hombres, aún habiendo estado con el Señor y estando con el Señor, eso es lo que ellos pretendían dentro del corazón. Pero el Señor les dice: podés beber del vaso, del agua que debe beber y del bautismo en que seré bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Es decir, a flor de piel, su sentir era autosuficiencia. Querían puestos de honor. La autosuficiencia, el ego, el yo, el de que yo puedo hacer las cosas, el que yo puedo lograr, es que todo depende de mí, influenciado también hoy en día por el humanismo, donde tú lo que te propongas lo puedes hacer, basta que tú lo desees, basta que tú lo quieras obtener. Todo depende de ti. El mundo secular, el humanismo, enseña que todo depende de ti. Ahora, ojo, eso también ha entrado dentro de la iglesia. Estos hombres le dijeron al Señor: podemos en nuestras fuerzas.
Ponemos nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestro intelecto. Confiamos en nosotros mismos. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario, que debemos cada día depender de Dios. Pregunta, ¿tú dependes de Dios? Yo escuchaba a un hombre y le encontraba bastante razón y decía lo siguiente: si tú en la mañana o en el día no sacas tiempo para orar al Señor, es como decirle al Señor, no te necesito. Un hombre que realmente depende de Dios, entonces está de rodillas pidiéndole a Dios. Y a veces, dentro de la misma iglesia, nos aflora la autosuficiencia. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo las condiciones para poder hacerlo y para poder lograr. Ese cargo que está ahí me corresponde y yo puedo hacerlo porque yo puedo hacerlo. Estos hombres es lo que le dijeron, podemos. Cristo le dice la verdad, sí, de lo que yo bebo beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En el verso 41, lo que les relataba anteriormente, dice: cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Es decir, al parecer hubo un pequeño pleito ahí. Oiga, esto que pasó hace tiempo y que está narrado aquí, todos los días pasa en las congregaciones. ¿Cuántos creen merecerse el pastorado? ¿Cuántos creen merecerse un diaconado? ¿Cuántos creen merecerse un lugar de privilegio siendo jefe de un cuerpo? Y cuando no lo nombran, no es señalado como uno de estos hombres, se enojan y se indignan. Y eso pasa todos los días dentro de las iglesias. Fue tanto, ¿cierto? Aunque aquí la Biblia no dice que hubo un entrevero, ¿cierto? Una discusión, pero al parecer no fue algo menor, porque el Señor tuvo que intervenir. Y Jesús dice, verso 42, llamándole, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Una pregunta más: ¿cuántos le oran a Dios para ser un servidor? ¿Cuántos le piden a Dios ser servidor, ser servidores? Generalmente algunos oran para tener un pastorado. Y lo vuelvo a repetir. Queremos aparecer, queremos y añoramos esos lugares, el pecado del orgullo. No se olvide que el enemigo de nuestras almas, eso fue justamente su pecado. Porque dice que él quiso sentarse en el trono de Dios y ser igual a Dios. Ahora en menor proporción, por supuesto, pero tenemos, digamos, esa inclinación de que nos rindan honores y de tener esos lugares, ¿cierto? De salir del pueblo, de salir más a la vista. Y él dice: no, el Señor, si tú quieres ser el grande, sé servidor. La verdad que ahora, ¿quién quiere ser servidor? ¿Quién le pide a Dios ser un servidor? El relato continúa, ligado, ¿cierto?, a este mismo tema. Estamos hablando de 3 hombres ciegos. Aquí al parecer ya habían 2 que no miraban ni contemplaban lo que realmente era el Evangelio. Pero aquí hay otro más. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe usted que la palabra o el nombre Bartimeo significa hijo de suciedad o hijo de inmundicia? Mire el paralelo. Estos discípulos fueron a escondidas a pedirle un lugar especial al Señor, pero Bartimeo no.
a todo pulmón, a toda garganta, gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que muchos lo arrepentían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ya mandó a llamarle una vez más. ¿Quién manda a llamar? Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Si nosotros quisiéramos hacer cierto, ya en un tono más evangelístico, Dios aún está llamando. Y llama a hombres como Bartimeo, no hombres autosuficientes que creen que pueden hacer todo solo, que no necesitan la ayuda de nadie, que no necesitan a Dios. Ese es el mundo humanista en el que estamos viviendo. Sin embargo, la Biblia dice que Él es el que llama, pero ¿llama a quién? A Bartimeo, que dijimos que era ¿qué? Significaba hijo de suciedad o hijo de inmundicia. Al Señor no le importó en las condiciones en que estaba este hombre, en la condición, hermanos, que estábamos todos, hijos de inmundicia, hijos de suciedad. Estos discípulos fueron a escondidas a pedir lugar de privilegio, pero este hijo de suciedad, lo único que pedía al Señor era: ten misericordia de mí. Verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Se da cuenta en el paralelo. 3 hombres. 2 hombres fueron a pedirle al Señor no misericordia. No fueron a pedirle que les diera vista. Estos 2 hombres lo que querían era un lugar de privilegio. Sin embargo, este hombre humilde, sencillo, hijo de suciedad, hijo de inmundicia, le pidió solamente a Dios misericordia. Bartimeo, ciego de la vista, físicamente, pidió a Dios misericordia, pidió a Dios volver a ver. Y estos hombres, los 2 discípulos, que veían físicamente, pero espiritualmente estaban ciegos, porque no entendían aún lo que era la esencia del Evangelio. 3 hombres ciegos. Solo recibimos la vista cuando pedimos, hermanos, misericordia, cuando reconocemos nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál? Que necesitamos a Dios, que no somos autosuficientes, que dependemos de su soberanía, de su gracia y de su misericordia. Cuando vemos entonces realmente, cuando reconocemos nuestro pecado y que reconocemos que todo proviene de Él. Hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 8. Cuando llegó ya el arresto de Jesús, mire qué interesante esto. Dice que Pilato lo mandó ante Herodes. Lucas 23, verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y escuche esto: y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Qué señal recibió Herodes? Ninguna. Cuando el hombre viene con arrogancia, altivez, soberbia, cuando él realmente no busca el Evangelio, no busca la luz, no busca depender de Dios. Hermano, y esto, ¿sabe qué? Pasa a veces en las mismas campañas evangelísticas. Yo no voy a criticar aquí si está bien o mal, pero en muchas iglesias y en muchas campañas se hacen unas ofertas, campaña de sanidad. Trae a sus enfermos para que vean la gloria de Dios. Lo que hay que presentarles es el Evangelio.
Lo que hay que presentarles es que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Herodes, con su altivez y orgullo, no recibió ninguna señal. Sin embargo, aquellos hombres humildes, sencillos, que reconocen su pecado, su falta, su dependencia, su necesidad, ellos recobran la vista. Herodes siguió siendo ciego. Los demás pudieron recibir la vista por misericordia. Dios les bendiga.